Today we come to the final passage in the book of Colossians. Hoy llegamos al pasaje final del libro de Colosenses I've asked Bonnie just to read it in español. y pedí a Bani para que lo leyéramos en español y si se pueden poner de pie para leer juntos la palabra de Dios. En cuanto a mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado, fiel ministro y consiervo del Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Allá ellos les informarán acerca de lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes por su parte lean la carta que viene de la Odisea. Díganle a Arquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Amen. Amén. Gracias, please. Pueden sentarse, por favor. The first thing that strikes me about this section Lo primero que me llama la atención de esta sección is all the names. son los nombres. Paul mentions 11 people by name in this section. Pablo menciona a 11 personas por nombre en esta sección. Names matter because people matter. Los nombres importan porque las personas importan. God knows your name. Dios conoce tu nombre. Jesus knows your name. Jesús conoce tu nombre. John 10:3. Mira lo que dice Juan 10:3. The sheep hear his voice, Las ovejas oyen su voz and he calls his own sheep by y name llama a sus propias ovejas por nombre and leads them out. y las conduce hacia afuera. As your pastor, I want to learn as many of your names as I can. Como su pastor, yo me quiero aprender todos los nombres que pueda. But we are a large church and I need your help. Pero somos una iglesia grande, así que necesito su ayuda. Sometimes I recognize your face but don't remember your name. A veces reconozco su cara, pero no recuerdo su nombre. Sometimes I call my own kids by different names. A veces hasta mis propios hijos se llevan un nombre diferente. Some of you I've not met yet, Algunos de ustedes no nos hemos conocido, but I want to learn your names. pero quiero aprenderme el nombre de ustedes. Help me out. Así que ayúdenme, por favor. From time to time, remind me of your name maybe. Así que cuando nos veamos por ahí, recuérdeme su nombre. If you think I'm struggling. Si usted piensa que me está costando, And if we have not met, please introduce yourself. y si no nos hemos conocido, por favor, preséntese. We're a large church, but we want to feel like a small church. Somos una iglesia grande, pero queremos hacer sentir esta iglesia grande como una iglesia pequeña. I care about your names. Me interesan mucho sus nombres. The second thing about this section La segunda cosa que me llama en esta sección, is the obvious love that Paul has for people. ese evidente amor que Pablo tiene por las personas. Paul was a towering intellect, Pablo era un intelecto muy grande, but he was a big-hearted lover of people. pero él era un amante enamorado de las personas. It oozes out of his letters. Y eso se puede ver en cada carta. These people mattered to Paul. Estas personas realmente le importaban a Pablo. He loved them. He affirmed them. He cared about them. Él las amaba, las afirmaba y se preocupaba por ellas.
above everything else, we must love people. Por sobre todas las cosas, tenemos que amar a las personas. You know who is a great example? ¿Sabes quién es un buen ejemplo de esto? Omar. Where you at, Omar? Omar ¿Dónde? Escalante. ¿Dónde ¿Dónde? está Omar? Omar gone? Omar Where's Omar? he's getting ready for the baptisms. Oh, Él está en los bautizos. Omar leads out. Paul first mentions Tychicus, Pablo primero menciona a Tíquico, who is carrying the letter from Rome to Colossae. quien lleva la carta de Roma a Colosos. And Paul, Omar, did you step in? I was Omar- just bragging on you, Omar. Omar, estábamos haciendo You ahí model alarde. love. Way to go. Tú modelas amor. Muy bien, Omarcito. Okay, back to Tychicus. 3 phrases for Tychicus. Así que regresamos a Tíquico y escuchamos estas 3 frases. Beloved brother, Mi hermano amado, faithful minister, ministro fiel fellow servant. y consiervo en el Señor. First of all, he is a beloved brother. Así que primero es nuestro amado hermano. Paul is saying, Él está- we love Tychicus. Pablo está diciendo, amamos a don Tíquico. I love Tychicus. Yo amo a Tíquico. Tychicus is a much loved brother in our church. Tíquico es un hermano muy amado en esta iglesia. Secondly, Tychicus is a faithful minister. Segundo, Tíquico era un ministro fiel. He's faithful, Él es fiel, trustworthy. confiable. You can count on Tychicus. Tú puedes contar y confiar en Tíquico. In one of our wars, there was a leading general, En una de nuestras guerras civiles había un general and he would always sign his letters, y él siempre hacía de su firma yours to count on. para ti, para que puedas contar en este servidor. That's Tychicus. Ese es Tíquicos. You could count on Tychicus. Tú puedes contar con Tíquicos. Thirdly, he is a fellow servant in the Lord. Y tercero, es un consiervo del Señor. Yes, he was one of Paul's disciples, Y sí, era un discípulo de Pablo, but he was also a fellow servant of the Lord. pero también era un compañero siervo en el Señor. Every disciple is a servant of the Lord. Cada discípulo es un fiel consiervo del Señor. The main servant is Jesus himself. El siervo más grande de todos es Jesús mismo. He is the servant. Él es el siervo. All the rest of us, Todos nosotros we are servants of the servant. somos servidores del siervo de siervos. This is who we are. Eso es quienes somos nosotros. This means we must always be looking to serve. Quiere decir que tenemos que estar viendo la oportunidad de servir en todo momento. How can I serve somebody? ¿Cómo puedo servir a alguien? How can I help somebody? ¿Cómo puedo ayudar a alguien? The question is not what can you do for me, La pregunta no debería de ser qué puedes hacer por mí, but what can I do for you? sino qué puedo hacer yo The por ti. mentality of a servant. La mentalidad de un siervo. The New Testament calls every believer a priest. El Nuevo Testamento habla como de cada creyente nuevo como un sacerdote. Every believer. Cada creyente. It's called the priesthood of every believer. Esto tiene que ver con el sacerdocio de cada ministerio, cada creyente. In the Old Testament, it was just the Levites. En el Antiguo Testamento solo eran los levitas. In some churches today, just the pastors and priests. Y en algunas de las iglesias ahora solo los pastores y los sacerdotes también. But in the New Testament, every believer is a priest. Pero en el Nuevo Testamento cada creyente es un sacerdote. We don't watch professional clergy having all the fun. Nosotros no solo vemos a los pastores profesionales divertirse con el ministerio, But we all are involved with ministry. sino que nosotros todos estamos envueltos en el ministerio. Everyone is gifted to serve. Cada uno tiene la capacidad de poder servir a alguien. Everyone is called to serve. Cada uno de nosotros ha sido llamado para servir. Everyone needs to serve for our own happiness and joy. Cada uno de nosotros necesita servir para poder sentir esa satisfacción y felicidad. There is no spiritual growth without ministry. No existe el crecimiento espiritual sin un servicio genuino. So we've all got to find ways to serve, Así que usted tiene que buscar una manera de servir en cualquier lugar, formal or informal. formal o informalmente, Inside the church, outside the church. adentro de Woodridge o fuera de la iglesia.
Find some way to serve people. Encuentra algo que hacer para servir a las personas. Ask God what you should do. Es más, pregúntale a Dios qué debes hacer. Talk with people who know you. Habla con las personas que te conocen. Try something out. Prueba algo. Let us help you. Y por favor, déjanos ayudarte. Father Pierre El padre Pierre was the son of a wealthy silk merchant in Lyon, France. era un hijo de un rico comerciante que tenía su sede en Lyon, Francia. He had been a prominent politician before World War II. Él había sido un político destacado antes de la Segunda Guerra Mundial. Afterwards, devastated by the poverty he saw, he resigns his post and becomes a Catholic friar dedicated to helping thousands of homeless beggars in France. Después de ser devastado por la pobreza que él veía, renunció a su puesto y se convirtió en un fraile católico dedicado a ayudar a miles de personas que estaban sin hogar en Francia. He organized them in teams to scour the city for rags, bottles, and scraps of metal. Los organizó en equipos para recorrer la ciudad por todos lados buscando trapos, botellas o trozos de metal. They built a warehouse from discarded bricks. Construyeron un almacén con ladrillos desechados. They started a business in which they recycled enormous piles of junk. Comenzaron un negocio en el cual clasificaban y reciclaban enormes pedazos de basura. Father Pierre was given free land by the French government. Y el padre Pierre obtuvo del gobierno francés tierra gratis. They gave him construction equipment. Le dieron equipo de material de construcción His homeless beggars built their own homes. y las personas que estaban allí con ellos construyeron sus propias viviendas. Pretty soon, in every major town in France, Y muy rápidamente en las ciudades grandes de Francia, cities of Father Pierre sprang up outside every city. estas casas del padre Pierre aparecieron en diferentes lugares. Soon there were few homeless beggars left in France. Prontamente habían pocos pobres en esa temporada en Francia. Father Pierre once visited a famous leprosy hospital in India. Una vez hizo un viaje a un hospital de lepra muy famoso en India. The hospital was started by a British doctor, Paul Brand. Empezado por el doctor británico Paul Brand. Father Pierre said to Dr. Brand, Y el padre Pierre le dijo al doctor Brand, I believe that every human being needs to be needed. creo que todo ser humano necesita sentirse necesitado. My beggars must find someone worse off than they are, someone they can serve. Mis mendigos deben encontrar a alguien en peor situación que ellos, alguien a quien puedan servir. Or we will become a rich, powerful organization and the spiritual impact will be lost. De lo contrario, nos convertiremos en una organización rica y poderosa y So- se perderá el impacto espiritual. So Father Pierre's beggars donated a leprosy ward to the hospital. Así que el padre Pierre le pidió al doctor Brand que sus seguidores donaran una sala para ese hospital. You see, he understood. Se da cuenta, él entendió Only in serving is there joy. que solo hay felicidad cuando sirves a alguien. Some of us need to learn that a bit better. Algunos necesitamos aprender eso un poquito mejor. Second example, El segundo ejemplo, Albert Schweitzer was a famous philosopher, physician, and musician. Albert Schweitzer era un reconocido filósofo, médico y músico. Born in France in 1875, Nació en Francia en 1875 when he is 30 years old, he moves to West Africa to spend the rest of his life. y cuando tenía 30 años se trasladó a África Occidental y trabajó aquí como un médico. He treats the people in West Africa. Él trataba a las personas allá en el sur en el este del África. He would later write philosophical and theological works. Escribiría obras filosóficas y teológicas. He even won the Nobel Peace Prize in 1952. Hasta ganó el Premio Nobel de la Paz en 1952. But he wrote this: Y él escribió esto. I don't know what your destiny will be, No sé cuál será su destino, but the one thing I know, pero una cosa sí sé. the only ones among you who will be really happy Los únicos entre ustedes que serán verdaderamente felices are those who sought and found out how to serve. son aquellos que buscaron y encontraron una manera de servir. This is what the New Testament teaches us. Y esto es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. The greatest servant of all is Jesus Christ, Y el siervo de siervos de toda la historia, Jesucristo. and he is God. Y Él es Dios. Mark 10:45.
Marcos 10:45. The Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Followers of Jesus must find ways to serve. Si tú eres seguidor de Jesús, debes encontrar una manera de servir. Maybe it's holding a baby in the nursery. Tal vez es cargar un bebé allá en la cuna. Maybe it's parking cars on a Sunday morning. Tal vez parquear carros en algún domingo en la mañana. Maybe it's going to our Hope Center on a Tuesday night. Tal vez ir los martes al Hope Center. We are servants of the servant. Somos servidores del siervo de siervos. Paul continues to describe Tychicus. Y Pablo continúa a describir a don Tíquicos. I have sent him to you for this very purpose, that you may know how we are and that he may encourage your hearts. And with him Onesimus, our faithful and beloved brother, who is one of you. They will tell you of everything that has taken place here. Porque precisamente para esto los he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes, a ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Paul calls Tychicus and Onesimus Pablo está escribiendo y dirigiéndose a Pablo y a Onésimo. faithful Está diciéndoles fieles and beloved. y amados. Onesimus also was faithful in all that he did. Onésimo también era fiel en todo lo que hacía. You could depend upon these two brothers. Tú puedes confiar en estos dos personajes. If we want to be faithful in little, then we'll be faithful in much. Si queremos ser fieles en lo poco, entonces seremos fieles en lo mucho. St. Francis of Assisi Lo mismo pasó con San Francisco de Asís. was walking in the Italian countryside. Él estaba caminando en un campo italiano He comes across a little chapel in disrepair. y se encuentra con una catedral ahí que estaba media derrumbada. The walls were crumbling, Las paredes estaban cayendo. not enough money for a lamp. No tenía dinero para comprar una lámpara. He makes his way to the front and kneels to pray. Y él se dirige hacia la parte de enfrente y se arrodilla para orar. While he is praying, he hears the voice of Christ. Y mientras él está orando, escucha la voz de Cristo. Francis, go and repair my house, which you can see is being destroyed. Francis, ve y compone mi casa porque está destruida. Up until that time, Francis had never experienced the direct voice of God. Él nunca había experimentado la voz de Dios, por eso estaba temblando. He was stunned and troubled. Estaba perplejo, pero a la vez en problemas. He pulls himself up from prayer, Se levanta como pudo de la oración, pulls himself together, se arregla un poco and he decides to go right then and obey. y decide ir allí mismo y obedecer. He gathers some equipment Él agarró algún equipo que tenía cerca and begins rebuilding that wall. y comenzó a reconstruir esa pared. He was able to help repair that little chapel. Él pudo reconstruir esa pequeña iglesia. Later in his life, God uses Francis Luego en su vida, él usó a don Francis to bring revival to the entire church across Europe. para traer el avivamiento a la iglesia europea en esa temporada. God brought revival in the 13th century church. Dios trajo avivamiento en la iglesia del siglo XIII. But before God used him in the big things, the whole church, Pero antes de que Dios lo usara en las cosas más grandes con toda la iglesia, Francis was faithful in the little things, the little Francis chapel. fue fiel en lo poquito en esa iglesia que reconstruyó. If we are faithful in little, we will be faithful in much. Si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. In verse 10, we read of another disciple. En el versículo 10 leemos acerca de otro discípulo. Aristarchus, my fellow prisoner, greets you. Aristarco, mi compañero de prisión, te envío saludas. So one of Paul's disciples, Aristarchus, is in prison with him. Así que Aristarco realmente estaba en prisión con él. Then Paul mentions Mark, the writer of the gospel. Luego Pablo menciona a Marcos, el escritor del cuarto evangelio. Mark, the cousin of Barnabas, concerning whom you have received instructions. If he comes to you, welcome him. Marcos, primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones, si va a vosotros, por favor, recíbanlo. Mark would become the disciple of Peter. Marcos se iba a convertir en el discípulo de Pedro. And the gospel of Mark is really the gospel through Peter's eyes.
Y realmente el evangelio de Marcos es el evangelio a través de los ojos de Pedro. But long before Mark wrote the gospel, Pero mucho antes que Marcos escribiera ese evangelio, way back in the book of Acts, antes en el libro de Hechos, Mark had a bad failure Marcos pues de plano tuvo un gran fracaso. on Paul's first missionary trip. En el primer viaje misionero de Pablo, He and Barnabas go out to plant churches. él y Bernabé van a plantar algunas iglesias. Mark is Barnabas' cousin and goes with them. Marcos es el primo de Bernabé y va con ellos. But at some point, Mark abandons Paul and Barnabas and goes back home. Pero en algún momento de ese viaje, Marcos abandona a Pablo y Bernabé y mejor se regresa a su casa. Paul and Barnabas go through a lot of suffering. Él va por atraviesa mucho sufrimiento. They finally return to their home church in Antioch. Y luego regresan en Antioquia a su iglesia original. After time, Paul and Barnabas decide to go out again on a trip. Después de algún tiempo, Pablo y Bernabé empiezan otro viaje. Barnabas wants to take his cousin Mark again. Y ahora Bernabé le dice otra vez al primo Marcos que vaya con ellos. Paul says, no way, he's not trustworthy. Pero Pablo dice, no, nada de eso, él no es confiable. They have such a conflict that Paul and Barnabas go separate ways. Insiste que Pablo y Bernabé fueran que ir por caminos separados. Paul and Silas go one way. Pablo y Silas van por un lado, Barnabas and Mark go a different way. Bernabé y Marcos van por otro lado. We don't know who was right in this conflict, No sabemos quién tenía la razón en este conflicto, but this is what we do know. pero eso es lo que sí sabemos. By the end of the New Testament, Paul had accepted Mark back as one of his trusted disciples. Más adelante en el Nuevo Testamento, Pablo llama a Marcos como uno de sus discípulos confiables. Mark had proved himself over time to be trustworthy. Marcos había probado que él podía ser un hombre confiable. He became part of Paul's team. Él se convirtió en parte del equipo de don Pablo. In the Christian life, En la vida cristiana, failure el fracaso is never final. nunca es el final. Failure El fracaso is never fatal. nunca es fatal. All of us have failed so many times, have we not? ¿Cuántos saben que hemos fracasado muchas veces? All of us have failed. Hemos fallado. But however we fail, Pero de la manera que hayamos fallado, the grace of God is bigger than our failure. ¿cuántos saben que la gracia de Dios es más grande que toda falla y Amen. todo fracaso? And Jesus restores those who have failed. Y Dios, Jesús, restaura a aquellos que han fallado o fracasado. We believe in the grace of God. Nosotros creemos en la gracia de Dios, ¿verdad? We don't believe in us never failing, Nosotros no pensamos que nunca vamos a fallar. but we believe God's grace is bigger. Nosotros creemos que la gracia de Dios es mucho más grande que eso. So no matter how we have failed, Así que no importa cuántas veces has fallado o cómo, we do not continue living under condemnation and failure. no vivimos en condenación ni en la falla que hemos vivido. We live in the freedom of grace. Vivimos en la libertad de la gracia de Dios. Sometimes people say this. A veces unas personas dicen esto. I know God has forgiven me, but I cannot forgive myself. Sé que Dios me ha perdonado a mí, pero yo no me he perdonado a mí mismo. As if their judgment is more important than God's judgment. Así como su juicio propio es mucho más grande que la palabra de Dios. Don't say that to me. No me lo digan a mí así. It is arrogant to think that my judgment's better than God's judgment. Es arrogante, es orgulloso pensar que mi palabra tiene más poder que la palabra de Dios. If God forgives us, that's settled. Si Dios nos ha perdonado, ahí se acaba la historia. Don't live in condemnation. No vivas en condenación. Okay, verse 11, another disciple. Ahora, vamos al versículo 11 y vamos a hablar de otro discípulo de And Pablo. Jesus, who is called Justus, Y también Jesús, llamado justo. these are the only men of the circumcision. Estos son los únicos colaboradores conmigo que son de la circuncisión. Jewish men, Hombres judíos. among my fellow workers for the kingdom of God, and they have been a comfort to me. Entre mis colaboradores junto conmigo y han sido de gran confort para mí. Paul is in a prison cell in Rome. Pablo está en una prisión en Roma. He doesn't know when he's going to get out.
Él no sabe cuándo va a salir de ahí. He doesn't know if he's going to get out. Él no sabe si va a salir de la cárcel. Now, he will be released, Pero ¿sabe qué? Lo van a but he sacar. doesn't know that. Pero no sabe todavía. Later, he will be put in another prison cell in Rome, Y después va a Roma, pero a otra prisión. and he will be executed. Y él iba a ser ejecutado. Paul had fears. He had loneliness. Pablo tuvo miedo, obviamente. Tuvo soledad. He had hardships in that prison. Tenía problemas difíciles en esas prisiones. But he says, these three men have been a comfort to me. Pero dice, estos tres amigos, hombres siervos, han sido de gran abrazo para mí. They have prayed for me. Ellos han orado por mí, They have encouraged me. me han animado y han sido de They have consuelo. listened to me. Me han escuchado, They have wept with me. han llorado junto conmigo. We need people like that in our lives. Necesitamos ese tipo de personas en nuestra All vida. of us need people like that. Todos necesitamos esas personas en nuestra vida. And we need to be people like Y that. también necesitamos ser ese tipo de personas. Encouragement Animar a alguien is oxygen to the soul. es oxígeno para el alma. We need oxygen to the soul. Necesitamos oxígeno para el alma. Someone said this. Alguien dijo esto. We live by encouragement Vivimos gracias al estímulo and die without it. y morimos sin él. Slowly, angrily, sadly. Lentamente, con tristeza y con enojo. Mark Twain declared it this way. Mark Twain lo declara de esta manera. I can live off one good compliment for a week. Puedo vivir con un buen cumplido durante una semana. You know what he means? ¿Sabes lo que significa? You do. Sí, es We cierto. can live off one good compliment for a week. Podemos vivir de un buen piropo toda la semana. God has given us the ability to encourage each other. Y Dios nos dio esa habilidad de poder animar unos a otros. Let's do it. Así que hay que We all hacerlo. need encouragement. Necesitamos ánimo. A final point about Mark before we leave this verse. Y un último punto sobre Marcos, antes de terminar este versículo. Mark could spend the rest of his life under the grace of God. Marcos podía vivir en este pasaje Despite his past failure, bajo la gracia de Dios, no importando su pasado. God used him greatly, Dios lo usó de una manera fuerte even to write one of the four Gospels in the New Testament. y hasta para escribir uno de los 4 evangelios de la Biblia. In verse 14, there are more names. Y en el versículo 14 hay más nombres. Luke, the beloved physician, Lucas, greets you. el médico amado les saluda. He doesn't just say, Luke, the physician, No solo dice el doctorcito, but Paul's a lover. pero Pablo, como es un enamorado de la gente, Luke is the much loved physician. Lucas es el amado médico. He's always encouraging. Él siempre está animando. Then he adds the name of Demas. Y él luego añade a Demas. Now, Demas is a different story Bueno, ahora Demas es una historia diferente. because later in the New Testament, Porque después en el Nuevo Testamento, when Paul writes his final letter, 2 Timothy, cuando él escribe su última carta en el 2 de Timoteo, he gives us some sad news about Demas. tiene unas noticias tristes sobre Demas. 2 Timothy 4:10, Mira lo que dice 2 de Timoteo 4:10. for Demas in love with this present world has deserted me and gone to Thessalonica. Pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. He deserted Paul. Él desertó a don Pablo. He did not remain faithful. Él no fue fiel. I mean, that surprises me. Bueno, eso me sorprende a mí. I mean, Demas was discipled by the apostle Paul. Demas era discípulo del Señor, el mero Pablo. He saw God do many miracles through Paul, Vio tantos milagros a través de Pablo. and yet he deserts Paul. Sin embargo, él abandona a Pablo. Why? ¿Por qué crees? Because he loved this present world. Porque él se enamoró de este mundo presente. What does it mean that he loved this present world? ¿Qué significa que él amó a este mundo? Well, he became enamored by riches and money and things and success. Se enamoró del dinero, las riquezas, el éxito, la fama. He loved the present world. Se enamoró del mundo. We live Nosotros vivimos in maybe the most affluent country in world history.
en una de las naciones con mayor afluencia en el mundo. I'm so glad that all of immigrants come to the U.S. Y estoy tan contento que muchos inmigrantes vengan a este país. In fact, everybody in the United States was an immigrant at some point. De hecho, de alguna manera en Estados Unidos todos fueran inmigrantes antes. I thank God for the freedoms of our country. Y le doy gracias a Dios por las libertades que hay en esta nación. But let's be aware of a downside. Pero sabes que tienes que ponerle mucho ojo a esto. This is a very affluent country, Esta es una nación con mucho dinero and it is easy to be captured by riches and money and things. y es muy fácil dejarse capturar por el dinero, por las riquezas y por cada cosa. It would be foolish to think that you're going to live in the most affluent country ever Y sería muy loco pensar que vas a vivir en uno de los países más ricos del mundo and not struggle at all with greed. y no experimentar todo ese tema del egoísmo, All la of codicia. all of us here struggle with greed, including me. Todos alguna vez hemos sentido esa codicia, incluyéndome a mí. All of us at times can struggle with loving this present world. Muchos hemos batallado con amar este mundo tal y como es. So we have to be on guard. Así que tenemos que estar en guardia. We have to make sure that we do not trust in our money. Tenemos que estar seguros que no vamos a confiar en nuestro dinero. We need to make sure that money is not more important to us than God. Necesitamos estar seguros de que el dinero no es más importante que el Dios que servimos. Because if so, then money is our God. Porque si es así, el dinero entonces será nuestro Dios. We need to make sure that we do not become proud in money. Necesitamos de no sentirnos ni volvernos orgullosos por el dinero. There is only one antidote in the New Testament for greed. Y hay un pequeño y gran y único antídoto para la codicia en la Biblia. And that is generosity. Y eso es a través de la generosidad. This is the medicine for the disease of greed. Esta es la medicina para esa enfermedad de la codicia, la generosidad. It drains the greed out of us. Eso saca el egoísmo de nosotros. Money is not wrong. No hay problema con el dinero. Money is a good thing. Es una buena cosa. Some of us have plenty of money. Nosotros, algunos tienen bastante dinero, But the love of money is the root of all evil. pero el amor al dinero es la raíz de todos los Trusting males. money is the root of evil. Confiar en el dinero es la raíz de todos los males. There's only one surefire escape. Solo hay una salida segura, Giving first to God. dándole a Dios lo primero. I said this to the English congregations this morning. Yo le dije a eso a las iglesias, a la iglesia en inglés. Some of you, this has not been part of your life. Quizá para algunos de ustedes esto no ha sido parte de su vida. In fact, you can hardly believe that there are people here who give 10% of their income to God. Y tal vez le cuesta creer que hay personas en este lugar que le dan el 10% de sus ingresos a Dios. I mean, that seems crazy to give thousands of dollars to God. Eso suena raro, darle dinero a Dios. You should know this. Tienes que saber esto. Some of us Muchos de nosotros are not only going to give the first 10% to God, no solamente le hemos dado el 10% a Dios, but we would not dream of not doing that. pero ni siquiera soñaríamos en no hacerlo. Gail and I started 3 churches from scratch. Gail y yo, mi esposa, empezamos 3 iglesias de la nada. I did not always pastor a big church. Yo no siempre pastoreé una iglesia grande. The first 20 years, we were starting small churches. Los primeros 3 años estábamos empezando iglesias pequeñas, We had very little money, teníamos poco dinero, but every month we gave the first 10% to God. pero cada mes le dábamos el 10% a Dios. We learned something. Y aprendimos algo. You don't outgive God. Tú no tienes que darle a Dios. We learned that if you put God first, Aprendimos que si pones a Dios en primer lugar, He will bless your life spiritually, Él te va a bendecir de una manera espiritual. and He will meet your needs financially. Y Él va a hacer que tus necesidades financieras sean resueltas. Don't miss out on putting God first and giving to God first. No te pierdas la oportunidad de darle a Dios y ponerlo en el primer lugar de tu vida. When I talk this way to the English churches, Cuando le hablo a la iglesia en inglés de esta manera,
it gets real quiet in the room. Obviamente muchos se callan y se pone silencio el cuarto. It's pretty quiet right now. Y así como ustedes están un poquito calladitos, You can go ahead and breathe again. así que por favor, primero respire y tranquilícese. Church, iglesia, Iglesia, I don't need more money. yo no necesito más dinero. I'm going to die and go home to Jesus at some point. Yo en algún momento me voy a morir e irme con Jesús. I don't need this. Yo no necesito esto, But you need pero usted necesita to be sure that God is first in your life. estar seguro de que Dios es el primer lugar en And su the vida. only acid test is you giving to God first. Y el único examen que tiene que pasar es que tienes que darle a Dios primero. Not the leftovers, No lo que te sobra, but the first part. pero la primera parte. Don't miss out. No se pierda de esta parte. As Paul wraps up the letter in verse 15, Mientras Pablo está aterrizando esta carta en el versículo 15, he says, Give my greetings to the brothers at Laodicea and to Nympha and the church in her house. por favor, saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. In the Roman Empire, churches did not have their own buildings. En el Imperio Romano, las iglesias no podían tener sus primeras iglesias. There was too much persecution. Había mucha persecución. So they met secretly in people's houses, Entonces se juntaban de manera secreta en las casas de muchos, like in China today. así como está pasando en China el día de hoy. Verse 16, when this letter has been read among you, have it also read to the church of the Laodiceans, and see you also read the letter from Laodicea. Cuando esta carta se había leído entre ustedes, versículo 16, háganla leer también en la iglesia de la Odisea. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de allí. So Paul writes two letters, Colossae and Laodicea, Así que Pablo escribe dos cartas, Colosos y la iglesia de la Odisea. This letter was lost to history. Esta carta se perdió en la historia. This letter gets put in the Bible. Esta carta, la otra carta, se pone en la Biblia. But in Revelation 3, we get a little insight into Laodicea. Pero como la Odisea se perdió esta carta, en el Apocalipsis 3, 30 years later, 30 años después, se ve un poquito de esta the carta. whole church La historia completa was rich financially, era rica financieramente, but poor spiritually. pero era pobre espiritualmente. They too loved this present world. Ellos también amaron ese mundo presente. They heard the word of God, but did not obey it. Ellos oyeron la voz de Dios, pero no lo obedecieron. Church, we will not be that kind of people. Iglesia, nosotros We no, will hear and obey God's holy word. no nos vamos a convertir en esa iglesia. Vamos a escuchar y obedecer la santa palabra de Dios. ¿Cuántos Whatever he dicen amén? says. Lo que Él diga. Okay, Paul wraps it up, 17 and 18. Say to Archippus, see you fulfill your ministry in the Lord. And then 18, he says, I, Paul, write this greeting with my own hand. Remember my chains. Grace be with you. Así que Pablo aterriza en el versículo 17 y 18 y dice, perdón, dígale a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Versículo 18, yo, Pablo, escribo este saludo con mis propias manos, acuérdense de mis cadenas, la gracia sea con ustedes. Church, the grace of God be with you all your days. Iglesia, la gracia de Dios sea con ustedes todos los días. Don't live depending on your own goodness. No vivas dependiendo de tu propia bondad. You don't have any. No tenemos nada. All of us have failed many times. Todos hemos fallado muchas veces. Not just with money, but with all kind of ways. No solo con el dinero, sino de muchas maneras también. But the blood of Jesus was shed for us. Pero la sangre de Cristo fue derramada por nosotros And it has washed all of our sins whiter than snow. y ha lavado todos nuestros pecados más blancos que la nieve, Live in the freedom of grace. viviendo la vida y la libertad de la gracia. Now, church, as we wrap up, Así que, iglesia, mientras aterrizamos este tema, what's the Lord saying to you this morning? ¿qué es lo que Dios te está diciendo a ti en este día? Maybe He's calling you to take on the Jesus mindset of a servant. Quizá es llevarte a casa esa mente de servir a Cristo mucho más. Maybe He's calling you to be faithful in little things. Tal vez te va a llevar en tu mente el poder ser fiel en las cosas pequeñas. Maybe He's calling you to be an encourager to the people around you. Tal vez es animarte a poder llevar ánimo a las personas alrededor de ti.
Maybe He is calling you to find some way to serve the Lord. Tal vez te va a llevar alguna manera que sea la que sea necesaria para servir al Señor. Maybe He is calling you to trust God with your money by giving. Tal vez Él está confiando en ti dinero para que puedas dar a otros. Whatever He's saying to you, it is always best to obey Him. Sea lo que sea que Él te está diciendo, no hay mejor opción que obedecer lo que Dios nos dice. Please bow your heads. Please bow your heads. Por favor, inclina tu rostro, Let's inclina be tu cabeza. quiet and listen. Y por favor, vamos a estar en silencio y escuchar. Lord, what do you want to say to me this afternoon? Padre, ¿qué me quieres decir a mí esta tarde? Just listen. Y solo tómate un tiempo para escuchar.